justo cortar. Pero ahora recién estoy subiendo las clases allá, al canal del YouTube para poderse traspasar a ustedes. Porque ahora la plataforma no me deja pasar las directas. Nos bajaron la capacidad, así que tenemos que traspasarla para otro lado. Diga. Y mi OneDrive ya no tiene más espacio, el pobre. Y no pienso comprar tampoco espacio. Así que la estoy pasando al YouTube y ahí retiro el link para que lo tengan ustedes. Supongo que las verán bien, supongo. Si no, tienen que avisarme si no las ven. Ya, partamos entonces. Habíamos comenzado, tal como dice Ricardo, ayer a conversar ya lo que era la parte de movimiento. Esperen un poquito que me falta configurar una cosa aquí. De movimiento. Y, lógicamente, dice que habíamos visto trayectorias, los tipos de trayectorias, que nos indican a nosotros por dónde se va el dispositivo, la partícula, el móvil, la persona. A eso nos referimos, trayectoria rectilínea, curvilínea. Y después ya empezamos a definir algunos conceptos, como el desplazamiento, eso le faltó. Definimos desplazamiento, dijimos que el desplazamiento era la variación de posición, el delta de posición de la partícula, y es un vector, mientras que la trayectoria para nosotros no es un vector, sino que es una distancia, un escalar, porque no indica cuánto nos desplazamos, simplemente cuánto nos movemos de un punto a otro, cuánto recorrimos, mejor dicho ahí, de un punto a otro, mientras que el desplazamiento de nosotros es un vector, ¿ya? Un vector de desplazamiento que desde mi punto de vista, es, que me falta el lápiz, para mí esto es R, vector. ¿Por qué R vector? Porque tiene componentes X, vector unitario Y, más Y, vector unitario J, más Z, vector unitario K. Y por supuesto en unidades de longitud, que nosotros le vamos a poner metros por hora. ¿Ya? Dijimos también que en nuestro caso nosotros podemos trabajar solamente en el eje X, entonces lógicamente el desplazamiento se conforma solamente de X. Podemos trabajar en el plano X, Y, o podemos trabajar en el espacio X, Y, Z. Entonces, lógicamente, por eso a veces cambiamos nosotros cuando hablamos de desplazamiento, ahora ya aparecen solamente en X. Nos está diciendo inmediatamente que el móvil se mueve solamente en un eje. ¿Ya? Bien. Ahí está lo que estábamos conversando. Y vimos que también podía ser negativo. Y después, tal como decía su compañero, trabajamos con lo que es velocidad media. ¿Ya? Que la definimos muy sencillo. La velocidad media dice que es un vector y es el delta R, pongámosle delta X si se mueve en uno solo por el delta T. ¿Ya? Eso quiere decir que esto tiene unidades de longitud, metro, sobre unidades de tiempo, segundo. ¿Ya? Lo importante de esto, aparte de la ecuación, de la fórmula, del desarrollo, X final menos X inicial y todo lo que ustedes manejan ahí, que tanto les gusta a ustedes aprenderse, lo importante de esto es la parte básicamente esta, gráfica. De entender para nosotros que la velocidad media entre dos puntos es un intervalo entre dos puntos y que en el fondo gráficamente nos muestra que es la pendiente de la recta que une esos dos puntos. Yo tengo un instante 1 y tengo un instante 2, mi partícula tiene esta trayectoria, está como una curva que aparece ahí, una rayita, que puede ser así, puede ser de cualquier forma, da lo mismo. Pero lo importante para nosotros es que si yo me ubico en dos puntos de esa trayectoria, puedo determinar la velocidad media entre esos dos puntos. Y eso corresponde a la pendiente de la recta entre esos dos puntos. Y, por lo tanto, esa pendiente también puede ser negativa. Puede ser cero. También puede ser cero. Nadie dice lo contrario. ¿Ya?
Y esto nos va a permitir a nosotros interpretar algunas gráficas que a continuación por ahí salen. Así que eso es la parte más importante. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Han hecho los ejercicios de la guía? ¿Todavía no? Bueno, espero que sí. Si tienen dudas, me preguntan. Bueno, y de aquí, en función de lo que ustedes están viendo ya, porque ustedes ya están trabajando con derivadas, me dijeron, y lógicamente aplicaron el concepto de derivada, y por supuesto llegaron a derivadas que sí que trabajaron con límite. Cuando nosotros tenemos que el tiempo tiende a cero, el tiempo tiende a cero, acá abajo, que es el que usan ustedes, se le aplica el límite, o sea, hacemos un intervalo muy pequeñito de tiempo, cada vez más pequeño, por eso hablamos de un diferencial. Y esto, para nosotros, se traduce en que la velocidad en función del tiempo, una función, velocidad en función del tiempo, es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto es lo que nosotros conocemos como velocidad instantánea. ¿Bien? Yo voy a poner dr a dt por ser por feo, ¿no? Y también, por supuesto, tiene unidades de longitud partido por unidades de tiempo. ¿Ya? En esto también tengo que ser claro que nosotros somos medio desordenados, especialmente yo. Muchas veces yo no pongo que la velocidad es función del tiempo, o sea, no le pongo aquí este paréntesis en tiempo, sino que le pongo la velocidad nomás y la derivo igual. O sea, igual trabajo con la derivada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significa esto? En el fondo es la tangente en el punto. O sea, la derivada para mí es la tangente de la recta que pasa en este punto. Como achiqué este intervalo, cada vez más chiquitito, me acerqué a este punto, y en el fondo, entonces, para mí, la derivada es la tangente ahí. No sé, ahí va a quedar más ahorita así, ahí. Y eso para nosotros es velocidad instantánea. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, y si siguen la curva, lógicamente, esta tangente va a ir cambiando su pendiente. ¿Ya? Va a ir cambiando su pendiente. Porque por acá, por ejemplo, en este punto aquí, va a ser más o menos así. ¿Ya? Va produciendo una modificación de la pendiente en función, lógicamente, de la trayectoria. Porque si mi trayectoria, como yo le decía, era así, en este punto aquí, la pendiente va a ser así. Y después acá va a ser así, o sea, va a ir cambiando en su posición numérica. Incluso puede ser negativa, si la curva va hacia abajo va a ser negativa, si una cosa no quita la otra. Pero eso físicamente es lo que se refiere a esto del concepto de velocidad instantánea. Es la velocidad en cada intervalo de tiempo. O sea, yo ahora puedo saber exactamente qué velocidad tiene ahora el móvil en cada tiempo de mi intervalo. ¿Ya? Eso es lo importante para nosotros. Bueno, lógicamente el trabajo matemático algebraico también es importante, una cosa no quita la otra. Entonces, dice la rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea. También lo habíamos dicho. ¿Ya? O sea, para nosotros, yo tengo que la velocidad en función del tiempo es de x a t, velocidad instantánea. La rapidez es la magnitud de este vector. ¿Ya? Por lo tanto, a veces coincide y otras veces no coincide, lógicamente, con el valor. Porque en algunas condiciones, en algunos casos, puede que la rapidez tenga el mismo valor, sea la misma magnitud que la velocidad instantánea. Otras veces, no. ¿Ya? Importante también, dice que la rapidez media es la distancia total dividida entre el tiempo total. ¿Ya?
Por eso dice, y no es la magnitud de la velocidad media. La rapidez media es la distancia total dividida entre el tiempo total. Si yo estaba aquí, mi partícula estaba aquí, P1, y se fue por aquí, por aquí, por aquí, llegó a P2. Entonces es la distancia total dividido por el tiempo total. La velocidad media es esta distancia. ¿Ya? Aquí tienen que tener cuidado con lo que les preguntan y tener claro, lógicamente, para su respuesta. Porque son conceptos para nosotros diferentes. Bien, veamos cómo funciona esto desde el punto de vista de ejercicio. El profe, una partícula. Ándate, cabrito, ya. Pongámosle al profe una partícula. Que este ejercicio estaba pensado cuando estábamos en la sala, pero no importa. Dice, como el profe no se queda quieto en la sala, ¿por qué? Porque en la sala el profe se mueve para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, va para la pizarra, para allá, después se va para el banco, después va para allá, después viene para acá, para todos lados hacemos el profe. No se queda quieto. Por eso le decía, ya estoy cansado de estar sentado yo, porque allá me muevo harto. Dice, como no se queda quieto, mida su posición en línea recta cada un segundo. O sea, tenemos nosotros aquí, vamos a poner aquí una línea, vamos a poner un punto de referencia, 0, sistema de referencia, y dice que ustedes, con un cronómetro, el caballero este se movía para allá y para acá, y cada un segundo ustedes verificaban y miden dónde estaba ubicado. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo 6 posiciones. Aquí están los tiempos, del tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, en segundo. Y aquí está la ubicación que ustedes midieron. O sea, para el tiempo 0, este señor se encontraba a 3 metros. Y ahí partieron midiendo. Pasó un segundo y estaba a 5,2 metros. A los 2 segundos estaba en 3,8, o sea, estaba por acá. O sea, primero iba para allá y después se vino para acá. A los 3 segundos estaba aquí, justito. A los 4 estaba por acá, 3,7, estaba por aquí más o menos. Y a los 5 estaba por acá, menos 5,3 metros. ¿No? Este caballero se estaba moviendo para allá y ustedes cada un segundo veían, está aquí en tal parte. Y marcaron ahí y les dio esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que se les va a pedir a ustedes? Dice, realice una tabla. Ahí está la tabla chita. Y grafique posición versus tiempo. Así que a graficar. ¿Recuerdan cómo se grafica? Vamos graficando. ¿Para qué? Y determine la velocidad media en intervalo entre 0 y 1 segundo, o sea, aquí, y entre 2 y 3 segundos. Y después la velocidad instantánea a los 3,15 segundos. ¿Ya? A trabajar entonces. Si alguien termina, lo hace en su cuadernito y quiere mostrarlo, pone su cuadernito en la pantalla nomás y te pide autorización para tomar pantalla. Yo lo autorizo a tomar la pantalla para que lo pueda ver. La tabla está hecha, aquí está la tablita. Así que no, eso ya está listo. ¿Ya? Esta es una actividad práctica que hacíamos en clase. O sea, nosotros marcábamos el piso, teníamos un cronómetro y empezábamos a medirlo. ¿Dónde estaba este caballero que no estaba nunca quieto? Así que a trabajar.
Si tienen dudas, pregunten. Pueden utilizar Excel si quieren, no hay ningún problema. Y debería darle una cosa más o menos así. Hay varios software que permiten graficar, por si así que... Hola, profe, buenas. Profe, ¿podría volver a la tablita anterior, por Por favor? supuesto. Gracias. Bien, vamos viendo. Decíamos nosotros que en el primer intervalo, o sea, aquí teníamos posición y acá teníamos tiempo, tiempo versus posición, ahí sí, en X. Para el tiempo 0 dijimos que estaba en 3 metros, aquí. Para el tiempo 1 estaba en 4,5 y tanto. Ahí pues me acuerdan ustedes cuánto es. 5,2 parece que era. Sí, 5,2. Para el tiempo 2 dice que estaba en 3,8. 3,8. 3,8. Para el tiempo 3 estaba justo en 0. Para el tiempo 4 estaba en menos 3,7, parece que era. Sí. Y para el tiempo 5 estaba en menos 4, 5 y tanto, 5 y tantito. 5,3. 5,3, bueno, perfecto. Ahí está, pues, ¿ves? Lograron trazar la trayectoria, o sea, trazar los puntos, perdón. Ustedes tienen los puros puntitos. Ahora, aquí viene el concepto que nosotros llamamos modelar, que a través de esta medición que nosotros hicimos, queremos establecer una ecuación de comportamiento. Aquí tengo puros puntos. Bueno, aquí ustedes ya ven una línea, pero es otro cuento. Y fíjense que lo primero que me piden a mí es la velocidad media.
en intervalo cero. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? En el fondo me están pidiendo la pendiente de esta curva. Claro. ¿Cuánto vale la pendiente de esa curva? Pero, profe, velocidad media no sería solamente delta X sobre delta T, entre esos dos puntos, no sería la pendiente de la ¿Cuál? curva. Velocidad media, Velocidad media, la pendiente entre los dos puntos. le entendí que quería sacar el respecto a la curva. Ah, no, pues la primera pregunta que le hacen es velocidad media, creo. A ver, déjame revisar, que no me acuerdo. Ahí está. Realizaron la tabla, dice, determine la velocidad media en el intervalo de 0 a 1 segundo y de 2 a 3 segundos. ¿Ya? Y de 2 a 3, o sea, le están pidiendo esta pendiente entre esos dos puntos. Ya. Esa es velocidad media, es el delta X partido por delta T. Posición final en 1 dicen que es 5,2 menos inicial 3. Tiempo final 1 menos inicial 0. Y tengo mi velocidad media en el intervalo de 0 y 1. Claro, y sería 2,2 metros por segundo. 2,2 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Ya? Y entre 2 y 3. Final 0 menos la posición 2, 3,8. Tiempo final 3. Tiempo inicial 2. ¿Y ahí cuánto les da? Menos 3,8 Menos 3,8 metros por segundo. metros sobre segundo. Perfecto. Bien. O sea, podría yo ir calculando mi y eso es lo que le decíamos nosotros, es la pendiente de los dos puntos, es la velocidad media. O sea, ¿qué es lo que me dice la velocidad media? Me dice que va a ser, es como el promedio de las velocidades instantáneas, entre comillas, una cosa así. O sea, es lo que demoraría la partícula en moverse de ese punto a ese punto con una velocidad constante. ¿Ya? Ahora, nosotros ya vimos que la velocidad instantánea es la pendiente a la trayectoria y vamos a ver que va cambiando. Porque la pendiente en este punto instantánea la pendiente en este punto instantánea, déjenme, justo aquí, es así. La pendiente en este punto podría ser más o menos así. ¿Bien? Y aquí en este punto va a ser más o menos así. Y eso es velocidad instantánea. Bien. Ahí están los conceptos que estamos viendo. Ahora, ¿cómo determinamos la velocidad instantánea? Bueno, aquí empezamos a utilizar algunas herramientas nosotros, que es lo que le decía yo anteriormente, que es lo que nosotros llamamos modelar. Modelar el comportamiento. O sea, en el fondo, lo entretenido de esto es encontrar una ecuación que satisfaga todos estos puntos. Pues acuérdense, ustedes tienen puntos, ustedes no tienen la línea que están viendo todavía. Ahora, si tuvieran una de estas transportadores o unas gomitas, podrían unir de forma flexible todos los puntitos lo más cercano posible. ¿Ya? Bueno, eso lo hacíamos así, antes lo hacíamos nosotros, ahora nos apoyamos en herramientas tecnológicas. Por eso les decía, si ustedes lo grafican en Excel, como en este caso, Excel tiene algunas herramientas que me permiten a mí
establecer las ecuaciones de comportamiento que satisfagan gran parte de los puntos. ¿Ya? Para eso hago un gráfico de dispersión, donde pongo los puntos, y después voy y le pongo linealizar. Y Excel me va a trazar esta línea de puntos. Probablemente no pase por todos los puntos, ¿no es cierto? O muy cercano. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, me estableció una ecuación que está aquí. Esta me la entregó Excel. Ojo, nosotros también la podemos hacer sin Excel. Tenemos toda una metodología para hacerla sin Excel. ¿Ya? Porque nos apoyamos en Excel porque lo hace más rápido. Pero nosotros podemos hacerla a lápiz y buscar cada uno de estos parámetros a lápiz. No sé si lo hicieron en geometría cuando vieron recta. Encontrar la ecuación de la ecuación. Pero bueno, se puede hacer. Entonces, como les digo, aquí yo me apoyo en este sistema. Y me dice que esta curva se comporta de esta forma. O sea, es una curva, para mí, donde, déjenme cambiar el color para que se vea, X va a ser igual a 0,33 X cubo menos 3 X cuadrado. Estoy simplificando un poquito los números, más 5, más 2,9, 96. O sea, esa es mi ecuación, que satisface todos estos puntos. ¿Ya? Profe, era 5X. ¿Ah? Era 5, 5X. X, aquí me falta una, gracias. Ahí. Entonces, si me preguntan ahora, ¿qué velocidad tiene a los 3.15 segundos? O sea, aquí una cuestión por aquí, parece que era. Eso es instantáneo, es aquí. Y aquí, lógicamente, tendría yo que calcular la pendiente a esa recta. Entonces, ¿cuál es la ventaja nuestra? Que la velocidad instantánea para nosotros es de X a t. Entonces, ahora derivo esto con respecto al tiempo. Entonces, la derivada va a quedar 3 por 0,3 por X cuadrado menos 2 por 3 por X más 5. Y esta es la ecuación de la velocidad de mi partícula. 3 por 0,3 es 3 por 3, 9. Esto me queda 0,9 X cuadrado menos 6X más 5. Y esto es metros sobre segundo. Esta es la velocidad de comportamiento de mi partícula. Es Eso la ecuación de sería, la velocidad. ¿Mm? yo reemplazando el X, me quedaría la velocidad instantánea en el X que yo elija, que sería el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si pongo 1, me va a dar la velocidad instantánea Al segundo. al segundo. Sí. Ya. Profe, ¿de dónde salió lo de arriba? Lo de la Y igual a 0,30. Eso me lo entregó mi Excel cuando hago la linealización de estos puntos. Pues digo, nosotros lo podemos hacer manual, por ahí creo que les vamos a subir después una punta donde se desarrollan y se sacan todos estos valores. De forma manual, hay que hacer un montón de cálculos entre medio para obtener estos coeficientes. ¿Sí? Yo ahora me apoyé en Excel para hacerlo, simplemente para demostrar el concepto de velocidad instantánea. Esos serían como los parámetros de la función. Son los parámetros de la función, exactamente. Esta es la función, esta es la función de comportamiento de partículas. Esto es lo que nosotros llamamos modelar. De puntos, yo puedo
inferir, no es que sea así, un comportamiento continuo. ¿Ya? Es como una línea de tendencia nomás. Como, Exacto. La línea de tendencia, efectivamente. Ese es el concepto clave, la línea de tendencia. ¿Por qué digo inferir? Porque puede que la partícula realmente se haya movido así, no estoy seguro, pero por lo menos en función de las mediciones que yo tengo, más o menos sería el comportamiento. O sea, después tendría que hacer más mediciones en puntos más intermedios para ver si efectivamente tomaba esta curva. Pues es importante la medición, cuántos mido. Me estoy haciendo un sistema bien discreto cada un segundo. Entonces, asumo que podría la partícula moverse de esta forma, que es lo que me entrega los resultados. Y estos son los factores de mi sistema. profe, disculpe, ¿Sí? ahí cuando puso la derivada de 3 por 0,3x cuadrado, estaba derivando a cada uno de los términos, ¿cierto? Por supuesto. Y el 2,9 que usted lo puso como 3, ¿no sería 0 la derivada de eso? Por supuesto, es cero. Falta aquí cero. Haría una constante cero. La derivada de esta se toma el exponente, pasa adelante y se baja un exponente. Claro. Sí, correcto. Después el otro igual, baja el 2, ¿Sí? queda por El 2 pasa 36x. para adelante y se baja una potencia. Y aquí por eso Ah, este claro. 1 y Ah, desaparece. Este desaparece porque 1 pasa para adelante y desaparece la X. 5, ¿no? claro, ahí me confundí, que pensé que era un 3, disculpe. Cuando, Bueno, cuando puso más 5, pensé que era más 3 y estaba considerando el otro. Y el otro, claro, no lo anoto porque es el 0. otro no, es cero. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Bueno, fíjense que aquí aquí nosotros con la gráfica tenemos harta información, pues, o sea, estamos recién empezando. Fíjense que en este punto, ¿cómo es la pendiente? Cero. En uno, sí. En 1 es cero. Incluso fíjense, evalúen la velocidad en 1. Esto les queda 0,9 menos 6 más 5. Ya aproximadamente 0. Hay un pequeño error por decimal, pero producto que yo eliminé hay un montón de decimales. La pendiente es 0. O sea, mi velocidad es nula aquí. Y efectivamente, porque la partícula se está moviendo, llega a este punto y se devuelve. Y para que ocurra eso, necesariamente tiene que detenerse. Ustedes van avanzando y quieren después devolverse, tienen que frenarse y después partir para atrás. Por Claro, lo es como tanto, la cuando... velocidad justo en ese punto es 0. La pendiente de la ecuación en ese punto es 0. Y eso me lo muestra la gráfica y me lo muestra el cálculo. Ahí está el cálculo. Aquí las pendientes son positivas. ¿Ya? Acá las pendientes son negativas. Claro, entonces entre 0 y 1, cualquier resultado debería ser positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque me voy moviendo hacia el lado positivo. Y acá me estoy moviendo en el sistema contrario a mi sistema de referencia, pero son negativas. O sea, aquí el móvil, desde mi punto de referencia, se viene acercando a mí. En el primer trayecto se va alejando de mí. ¿Ya? Aquí hay un cambio de inflexión de la curva, también me está indicando algo. Algo pasó ahí. ¿Sí? Entonces, así vamos nosotros extrayendo información del comportamiento ahora de nuestra partícula. ¿Está claro? Sí, profe. Por eso es importante para nosotros la gráfica. Bien.
Aquí un pequeño ejercicio ya. A trabajar ustedes ahora. Un pequeño ejercicio. Dice rapidez media y velocidad media. El humedal en Cachilla tiene aproximadamente 100 metros. Este humedal, los que no conocen Valdivia, está acá arriba, cerca, en Ancachilla, por eso se llama así. Y tiene aproximadamente 100 metros en su sección más ancha. Dice, en una orilla de esta sección, una persona se acerca a ver un cisne, pero este nada hacia el otro extremo, demorando aproximadamente 45.5 segundos en llegar al otro lado. Pero a medida que el cisne se aleja, la persona desiste y se va, por lo que el cisne, una vez que llega al otro lado, empieza su camino de vuelta a la misma rapidez, hasta volver a comer al mismo lugar. Dice, calcule la rapidez media y la velocidad media. ¿Ya? Si nada rapidez constante, ¿qué podría decir de la velocidad instantánea? Ya. Vamos trabajando entonces. O sea, estoy aquí en 0 y se movió hasta acá, que son 100 metros. Y demoró un tiempo de 45.5 segundos. Calcule la rapidez media y la velocidad media, hasta volver al mismo lugar. Ya. Un par de minutitos para que lo desarrollen. ¿Qué hora es? Sí, estamos casi en la hora ya. ¿A qué hora partimos? No, pues, partimos ahora. Ah, no, partimos a las 10, todavía nos queda. Terminamos a las 11 y tanto. Si el problema es que ahora no los puedo ver cuando están trabajando. Sí. Profe, disculpe, entonces, a ver, lo que yo entiendo como por el gráfico o no sé, el problema es una parábola desde 0 a 100 a los 45,5 Ah, y no, de ¿por qué 100, una parábola? No, pues, si una línea recta, ¿no? o sea, claro, pero es que mi gráfico es distancia por tiempo. Ah, claro, eso sí, gráfico de distancia. Entonces sería, mi vértice sería los 45,5 y después volvería a 0. A Claro. los, a ver, 45, 90, a los 91 segundos. Sí, porque dice Exacto. que se demoró lo mismo. A eso es. Sí. Esa es la interpretación. Voy a cortar la cámara porque me llegó una visita aquí. ¿No alcanzan a ver mi visita? Mi visita. No, todavía no sé, pero creo que un gato. Sí, ahí está. Ahí está, cuchito negro. Sí, me llegó, esta es mi visita. ¿Cómo se llama la visita, profe? Esta se llama Pepa. Ah, qué simpática. Ya Sí. la habíamos escuchado un par de veces. Ah, sí, pues sí, se escucha de repente cuando anda reclamando aquí que le dé comida. De una, porque tengo dos. El otro el chico. Y eso que aquí ahora estoy solo, que los otros meten más bulla. Los perros, esos meten más bulla. De esos tengo 4. Ah, chuta. Sí, los perros son más ruidosos. Pues esos están cuando hago clase de allá ahora no están aquí, estamos metiendo bulla por otro lado aquí. Claro. Eso de repente le da por ladrar y no los para nadie. Ya. Dice por ahí Benjamín, 2,2 metros sobre segundo. Eso es la rapidez. Sí, Y profe. después 0 metros por segundo debe ser la velocidad media. Ya. Por ahí unos compañeros me dicen. Efectivamente, o sea, tenemos que recorre 200 metros en 45.5, o sea, en 91 segundos.
Claro. ¿Ya? Me dio lo Y mismo. ojo, fíjense que la velocidad media inmediatamente es cero. ¿Por qué es cero? Porque va y vuelve al mismo punto. No hay desplazamiento. ¿Ya? Claro. Eso es importante. Dice, efectivamente, la rapidez media es el cociente entre la distancia total, todo lo que recorrió el cisne, ida y vuelta, y el tiempo total. En este caso, la distancia total son 200 metros y el tiempo total 91 segundos. ¿Ya? Después dice, la velocidad media está relacionada con el desplazamiento del cambio de posición. Y por supuesto, y el tiempo. Y en este caso, como va y vuelve a su posición inicial, el desplazamiento es cero. Por eso la velocidad media es nula. ¿Ya? Y la última pregunta. Dice, si la rapidez es constante de ida y de vuelta, porque sí decía que era constante, entonces basta analizar un caso. De ida, por ejemplo, si uno recorre 100 metros en 45 segundos, y como la rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea, y es constante, lógicamente podemos decir que la velocidad es la misma de ida y vuelta, pero con signo opuesto. Claro, la rapidez es un escalar, por eso existe un valor, pero la velocidad es un vector. Porque en el fondo es cero, porque claro, lleva una cierta velocidad cuando va cruzando y después como trae la misma velocidad pero en sentido contrario, los vectores se anulan. Por eso es cero, también. O sea, es una forma de demostrar que porque es cero. ¿Se fijan? Entonces, ¿a qué apunta Claro, esto? Le porque, insisto. Sí, dime. a ver si lo entiendo, profe, o si no me puede corregir. El gráfico sería como una línea recta, porque como es Sí, constante, mantendríamos la rapidez o velocidad. sí, Entonces, claro, como se sacaría como la pendiente de la curva, sería como algo perpendicular en cualquier punto. correcto. Y ahí, claro, sería, o no existiría en verdad, porque no habría pendiente. Bueno, sería pendiente cero, Pendiente cero, efectivamente. exactamente. Por eso es cero. La ¿Ya? derivada, perdón. ¿Sí? La derivada. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Simplemente conceptos, que tengan clara la diferencia entre velocidad media, rapidez media. ¿Ya? Y más que nada apunta a eso. ¿Por qué les digo? Porque a veces las evaluaciones, claro, de repente le preguntan, ¿cuál es la velocidad media si el móvil parte aquí, va hacia el norte de 40 kilómetros y demora 3 segundos, después va hacia el sur 8 metros, qué sé yo, 8 kilómetros y después llegan al punto de inicio? Y entonces se demoró 3 horas, ya listo. Y le dicen, ¿y cuál es la velocidad media? Pero no tienen para qué calcular nada. Ahora, si le preguntan por la rapidez, lógicamente ya hay que entrar a ver cuánto avanzó, cuánto demoró y se divide los dos. ¿Ya? Eso es importante el concepto, eso es importante manejar el concepto. Muy bien, excelente. Si no hay dudas, vamos avanzando un poquito más. Bueno, las gráficas que se ven aquí, básicamente lo que hemos venido conversando. Hablan de qué es lo que es la velocidad media, ahí estamos en un punto intermedio. Aquí tenemos una gráfica. Ahí están los dos puntos, y tenemos la pendiente, velocidad media, y después, lógicamente, se empieza a acercar, se empieza a llegar el delta. Estamos haciendo el límite cuando el delta tiende a cero, y obtenemos entonces la pendiente en el punto, que es la tangente de la trayectoria, y eso en el fondo es lo que nosotros llamamos velocidad instantánea. ¿Sí? Es lo que veníamos conversando, así está desarrollado de otra forma. Fíjense que este gráfico es un poquito más entretenido.
en el sentido de que, lógicamente, no es parecido al que estábamos haciendo, pero sí nos demuestra algunas cosas, que es lo que también veníamos conversando. Entre el punto A y B, la pendiente es positiva. ¿Ya? Entre el punto D y E, la pendiente es negativa. Aquí va cambiando la pendiente, y aquí en el punto C, la pendiente es cero. Estoy hablando, cuando hablo de pendiente, estoy hablando de velocidad instantánea. Entonces aquí decíamos que como la pendiente es cero, quiere decir que la velocidad es cero. Claro, la partícula se detuvo y cambió su dirección. ¿Ya? Fíjense aquí otro dato importante. Entre A y B, dije la pendiente es positiva, partió de aquí y se empieza a mover para allá. ¿Ya? En B tiene una gran pendiente, muy grande, y hay un cambio en la magnitud de la pendiente. Y ahora vamos a ver que ese cambio refleja un cambio de la velocidad instantánea. Y ese cambio de la velocidad instantánea refleja nuestro siguiente parámetro, que es la aceleración. ¿Ya? En este punto es cero, se detuvo la partícula y cambia su dirección. Ahora se empieza a mover para el otro lado con velocidad, con pendiente negativa. ¿Ya? Y ahí también va cambiando su módulo, su magnitud. Los vectores aquí son más chiquititos, esta tiene una magnitud, aquí tiene un poquito más chico. Entonces ahí también está ocurriendo algo. Acá también es chiquitito y acá está más grande, también está ocurriendo algo. ¿Qué es algo? Lo que vamos a ver a continuación seguramente. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene a continuación? Otro de nuestros grandes parámetros, que es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Dice, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Describe cómo cambia la rapidez y la dirección del movimiento. Por supuesto, también es un vector. ¿Ya? Y como se darán cuenta, y como lo está leyendo ahí, también existe una aceleración media, también existe una aceleración instantánea. Fíjense lo que estamos diciendo. Yo tengo ahora una aceleración media, que es un delta B partido por un delta T. ¿Ya? Por lo tanto, esto es velocidad final menos velocidad inicial, partido por tiempo final menos tiempo inicial. Si la velocidad se mide en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, también está bajo la raya, por lo tanto la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Esa es la unidad de aceleración para nosotros del sistema internacional. Unidad de longitud dividido por unidad de tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, y siguiendo el mismo raciocinio de la velocidad, si el delta t tiende a cero, se establece la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso se denomina aceleración instantánea. Y por supuesto, sus unidades también son metros por segundo al cuadrado. Y eso es aceleración. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esto? Dice que es el cambio de velocidad, o sea, cada vez que mi partícula cambia de velocidad, existe aceleración. Aquellos que manejan vehículos conocen que hay un pedal que le llaman acelerador, que lo que hace ese pedal, cuando lo pisan, el vehículo aumenta su velocidad. La cambia. Ustedes pueden ir a 40 kilómetros por hora y pisan el acelerador, el vehículo cambia a 60 kilómetros por hora. Existió un cambio en la velocidad. Se aceleró. Le sueltan el acelerador y el vehículo baja su velocidad. Por lo tanto,
el vehículo se desacelera. Algunos dicen que se frena, sí, también. Y baja su velocidad. Entonces eso es desaceleración. Existe una aceleración, pero que provoca que baje la velocidad. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Por eso le llaman acelerador al pedal, pues si se cuento. Claro. Profe, en los Dígame. ejercicios generalmente uno, o sea, los problemas son específicos lo que solicitan, ¿cierto? Acelerar media, instantánea, o uno tiene que ahí craneárselas, Sí, por así decirlo. correcto, no. Siempre, especialmente con las preguntas con alternativas, sí. Te piden velocidad media, te piden aceleración instantánea, te piden aceleración media. Bien específico, por eso tienen que tener claros los conceptos. Bien, importante aquí dice, si la velocidad es constante, la aceleración es cero, claro. Si mi partícula no cambia su velocidad, no hay aceleración. Así de simple. ¿Ya? Claro. Bien, Profe, excelente entonces. Sí, dime. una consulta. Por ejemplo, si solicitaran la aceleración entre 0 y 2 segundos, ¿ya? ¿Ya? Y entre 0 y 1 la velocidad es constante, y entre 1 y 2 tiene un cambio. ¿Se considera el intervalo de 0 a 2 igualmente? Es ¿Cómo, que depende, cómo, porque si cómo te piden la sería en ese aceleración ejercicio? media, tiene que considerar entre el tiempo, entre los tiempos final e inicial, ¿no? Si una parte fue Ya, constante o fue cero, es otro cuento, pero igual va a tener una aceleración media. Ahora, si piden la ya, instantánea, claro, va a depender de dónde la pidan. claro. Ah, entonces igual se considera si Sí, que el tramo haya sido constante. sí, igual se considera. Sí, depende de dónde uno lo quiera calcular, o Ya, desde qué punto, entre qué puntos quiere calcular. claro. Ya, bien. Veamos entonces, si es cierto. Dice, un vehículo en 10 segundos cambió su velocidad de 10 metros a 40 metros. Encuentre su aceleración media. Y grafique, ojo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Bueno, algo que me faltaba decirles es que en los gráficos nuestros, seguramente ustedes graficaron varias cosas siempre, y bueno, lógicamente los gráficos coordenadas, y aquí le ponían siempre X e Y. Bueno, aquí tienen que tener harto cuidado porque nosotros vamos a graficar X e Y. Vamos a graficar X versus T. Vamos a graficar velocidad versus tiempo. Vamos a graficar aceleración versus tiempo. O sea, aquí es X versus T. Aquí es B versus T. Y aquí puede ser A versus T. O sea, tienen que tener mucho cuidado cuando lean los gráficos que les ponemos o que les piden, porque lógicamente va a depender de lo que, lo que nosotros queramos mostrar. ¿Ya? Le digo eso porque la mayoría está acostumbrado a graficar X versus Y nomás, o Y versus X. Acá nosotros usamos otras funciones principales. Ya, dice que cambió su velocidad de 10 en un intervalo de 10 segundos, o sea, velocidad de aceleración media, dijimos que era el delta V partido por delta T. Velocidad final dice 40, menos la inicial 10, tiempo final 10, inicial consideramos 0. ¿Cuánto me da esto? 4 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto? 3, perdón, 3 metros. 3 3 metros por metros segundo cuadrado. sobre segundo cuadrado. Perfecto. Ahí está la aceleración media. Ahora dice, grafique velocidad versus tiempo.
velocidad y tiempo. Para t igual 0, velocidad 10. 10, 10, 10. Aquí. 10. Y para t igual 10, vamos por aquí, la velocidad es 40, 10, 20, 30, 40, llego por acá arriba. Y aquí vamos a tirar. De ahí. Perfecto. Parte Ah, de 10, perdón, ¿no? perdón, Sí, perdón. partiría de 10, ¿cierto? Sí. De 10. Bueno. Ahí sí. ¿Ya? Y la aceleración. Grafiquemos la aceleración. Esto es tiempo y esto es aceleración. Para A igual 0, ¿cuánto varía la aceleración? 3 serían 3 constantes, ¿no? 3 constantes, correcto. Constante. Y claro, y gráficamente se es clarito, porque si esta es mi curva de velocidad, la pendiente en este punto, ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale aquí? 3. ¿Cuánto vale aquí? 3. Porque es una recta. Claro. Por tanto, la pendiente es constante. Porque ahora el comportamiento es una línea recta. Lo mismo ocurriría si yo grafico X versus T y también me da una recta y no una curva como teníamos delante. La velocidad es constante. Por lo tanto, la velocidad media tiene la misma magnitud que la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque la velocidad instantánea en cualquier punto es la pendiente de la recta. Eso es lo que me están diciendo aquí. ¿Ya? Ahora, si mi velocidad fuera No una entendí, cosa profes. así, lógicamente las pendientes son diferentes, las instantáneas. Claro, ahí sí. ¿Ya? Ahí no sería constante. Iría cambiando. ¿Ya? ¿Está claro? Bien. Dice, Sí, profe. la velocidad de una partícula está dada por la siguiente ecuación. La velocidad está dada por 30 metros sobre segundo. Ya lo voy a poner aquí por ahora, metros sobre segundo, más 5 metros sobre segundo al cubo por t al cuadrado. Por lo tanto, estos son segundos al cuadrado. Simplifico aquí y me queda metros sobre segundo, así que no tengo problema. Metros sobre segundo, puedo sumarlo con estos otros metros sobre segundo, pero no se pueden sumar. Y Claro. corresponden a la unidad de metros por segundo, así, de velocidad. ¿Ya? Lo que estoy haciendo aquí con las unidades es lo que se llama análisis dimensional. Para eso también me sirven las unidades, para ver si la ecuación que tengo planteada dimensionalmente es correcta. Si aquí no hubiese sido t, si hubiese sido t al cubo, este me quedaría al cubo y me sobraría un segundo. Exacto. Y no podría sumarlo, no sería velocidad. Eso se llama análisis dimensional. Muy importante hacerlo cuando uno establece una ecuación de que sea dimensionalmente correcta. Esto le ayuda también a las unidades a trabajar con las mismas unidades. Aquí le pueden dar el tiempo en minutos y el otro en segundos, entonces no les cuadra, tienen que transformarse, en dar cuenta cuando hagan análisis dimensional. Pero en este caso no hay problema. Entonces dice, la velocidad de la partícula viene dada por esta expresión y encuentre la expresión de la aceleración. No es problema. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de 30, 0. La derivada de t al cuadrado, 5t cuadrado, es 10t. Y listo. Y ahí está la ecuación
o la expresión de la aceleración instantánea. Y es una función del tiempo. Profe, Dígame. si por ejemplo hubiese sido metros por hora, ¿la derivada hubiese cambiado algo? ¿O ¿Si han sido metros por hora? No, la sí? derivada no ¿O cambia, solamente pero hay que cambia trabajar lo...? las unidades. Hay que transformar la Ah, unidad. ya. Tendría que haber transformado la hora a segundo, entonces te cambia la constante, te cambia este valor. Claro, y cambia el 10 en el caso. Exacto, Claro. te cambia la constante. Entonces la unidad es como, aparte del análisis dimensional, numéricamente no tiene mucha influencia, por así decirlo, No, en relación a que hay que tomarla en cuenta así matemáticamente. claro, hay que tomar en cuenta cuando uno hace el reemplazo, de que Claro. las unidades sean las correspondientes. Ya. Porque puede estar a lo mejor en 30 kilómetros por hora y este también debería estar en kilómetros por hora. Va a poderla sumar, no puedo sumarla. Claro. ¿Ya? Pues aquí yo con esta ecuación puedo sacar la velocidad para tiempo T1, T2, T3, T4, T5, el tiempo que yo quiera, porque es la ecuación de la velocidad instantánea. Sí, correcto. ¿Ya? Bien, ahí estamos aplicando el concepto de aceleración instantánea, que en el fondo es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? Y dice para la velocidad anterior, esta, encuentre la velocidad media entre los intervalos 1 segundo y 3 segundos. O sea, yo reemplazo mi velocidad para 1 segundo y reemplazo para 3 segundos. Claro. Y ahí calculo la velocidad media. Porque esta es la instantánea. Para 1 segundo, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 35, 1, ¿no? 5, 35. Y para 3 segundos, 75. 75. Claro, traer al cuadrado 9 por 5, 45 más 30. Perfecto. Y ahora la velocidad media entre estos dos, 20, porque sería 40 la resta, final menos inicial, y el tiempo final siendo segundos. Entonces, correcto. 40 sobre 2, 20. ¿Se fijan? La velocidad media, lógicamente, es diferente a la velocidad instantánea. Ya. Bien, pues ahí tienen todos los conceptos básicos del movimiento, lo que es aceleración y lo que es velocidad. Y aparece el concepto de velocidad media y velocidad instantánea. Bueno, nuevamente una gráfica, velocidad versus tiempo, ojo. Y lo mismo, para 2 puntos, la aceleración media es la pendiente entre esos 2 puntos y la aceleración instantánea, lógicamente, la tangente a la curva. O sea, se cumple lo mismo que para las velocidades desde el punto de vista, cambia si la magnitud, cambia lo que nosotros estamos manejando. ¿Ya? Ahí está la gráfica también, ahora analizada desde el punto de vista de la aceleración. Velocidad positiva, aceleración positiva. Velocidad mayor que 0, aceleración 0. Cuando la velocidad es 0, la aceleración es, o sea, cuando la velocidad pasa por el punto aquí, 0, la aceleración es 0. Acá arriba, cuando la velocidad es 0, la aceleración es menor que 0. Y así uno hace el análisis para cada uno de los intervalos. ¿Ya? La segunda derivada, y está el ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. Ya, muchachos, en honor al tiempo, vamos a quedar hasta aquí y vamos a dejar este ejercicio pendiente para poder retomar los conceptos de la próxima clase. Entonces, hoy día terminamos de ver velocidad media, velocidad instantánea. Definimos aceleración media y aceleración instantánea. Las ecuaciones, lógicamente, están ahí, están desarrolladas, pero principalmente el concepto que nos interesa a nosotros que ustedes manejen es eso, el concepto de velocidad, el concepto de aceleración. La velocidad es la variación de cambio de posición
y la aceleración es la velocidad, es la variación de cambio de la velocidad. Pueden ser positivas o negativas, son vectoriales. ¿Ya? Y esto es positivo o negativo quiere decir que van en sentido contrario a nuestro sistema de referencia. Ya lo vamos a trabajar esto vectorialmente para que vean por qué se frena y por qué aumenta la velocidad y los otros cuentos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya con esto pueden hacer prácticamente toda la guía. No le falta la Después de, falta de- ¿Sí? después de aceleración, ¿qué vendría? ¿Qué Tiene vendría, profe? ecuación itineraria, la ecuación de comportamiento de la partícula cuando tiene velocidad y tiene aceleración, y posición. ¿Bien? Eso para estudiar el comportamiento de la partícula en la función de la posición y podemos de ahí derivar las velocidades y las aceleraciones sí que existen. Y después tenemos que entrar con movimiento parabólico, 2D. O sea, primero terminamos con movimiento en X, después tenemos que trabajar movimiento en Y, caída libre, después movimiento parabólico y después movimiento circular. No sé si nos queda harto todavía. La próxima semana termino todo eso, yo por cierto. Pues la prueba es 23, así que todavía nos queda, tenemos tiempo a hacerlo. Correcto. Gracias, profe. Que tenga Ya, buen día. muchachos, quedamos hasta aquí entonces, que estén bien y que tengan un buen fin de semana.